Hola, profe, ¿Qué buenos tal? días. Buenos días. Buenos días, mucho gusto. Muy bien. Entonces vamos a anotar la costumbre como fuente del derecho formal. Cuando nosotros vimos nuestro tema de fuentes del derecho, que fue uno de los primeros temas que vimos que las fuentes del derecho era la costumbre, la ley, ¿qué otra fuente de derecho había? La doctrina jurídica, la jurisprudencia y todas esas fuentes del derecho. Todo lo que nos sirve a nosotros para crear una ley, para modificarla o para terminarla, es una fuente del derecho. Todo lo que utiliza usted para realizar sus actividades de aprendizaje y sus estudios son fuentes de estudio. Entonces, el derecho también necesita de fuentes y que ya lo vimos fue una de las primeras clases que tuvimos de las fuentes del derecho. Pero ahora vamos a ver específicamente cada una de esas fuentes. Y la primera fuente del derecho que tuvo todo derecho de todo el mundo fue la costumbre. La costumbre es algo que después se fue formalizando, que se hizo obligatorio hasta que se llevó a un documento que es un código, que es una norma, que es una ley. Entonces, ese es el tema del día de hoy. Vamos a platicar sobre la costumbre como fuente formal del derecho. Son fuentes formales del derecho. Muy bien. Fuente del derecho, la costumbre. Muy bien, entonces este es nuestro tema número 7. Con este terminamos las 7 actividades de este bloque. Ya debemos de tener nuestros 70 puntos en zona. Primero Dios, la semana entrante ya les tengo a ustedes sus notas para que las puedan ver. Es más, antes del domingo ustedes ya las pueden ir viendo. Muy bien, entonces la costumbre como fuente del derecho es un modelo de conducta observado reiteradamente, o sea que muchas veces por un grupo social, por una comunidad. Muy bien, no está nada escrito, está únicamente es una costumbre que tenemos aquí de ir a la misa los domingos, tenemos una costumbre de visitar la feria el 19 de marzo, tenemos la costumbre de celebrar el 15 de septiembre, tenemos la costumbre de hacer cola en la cooperativa antes de ingresar y todo eso se constituye al ratito como ley, pero primero ha sido una costumbre. Toda ley en el mundo primero fue una costumbre y después ya se hizo ley. Muy bien. Entonces, todo va de acuerdo al medio ambiente social en el que nace y se desenvuelve, obliga a los miembros de dicha comunidad a cumplirla. Todos los aspectos que no están escritos, pero nosotros los cumplimos, como la hora de recreo, hacer silencio cuando otra persona habla, hacer cola dentro del banco, qué más podríamos? Es el protocolo que ahora tenemos que tener unos aspectos de protocolo con respecto a la higiene para evitar el contagio. Hay muchos aspectos que se constituyen en costumbres de acuerdo al contexto que tengamos que cumplirla. Para que la costumbre tenga carácter de fuente del derecho, es necesario que no sea contraria a la moral o al orden público. También debemos de considerar que la costumbre, si va a ser fuente del derecho, tiene que ser algo que esté dentro de la moral, tiene que ser algo que esté dentro del orden público, hacer colas del orden público. Por ejemplo, visitar a la iglesia el día domingo, para muchas personas es una costumbre y una muy buena costumbre, por cierto, y que si no se cumple es algo que el individuo no se encuentra bien durante toda la semana. Muy bien, todo lo que es de carácter costumbre y que va a servir como fuente del derecho para que se constituya en fuente del derecho, tiene que estar dentro de la moral, dentro del orden público. Demostrar su existencia con los requisitos propios de una ley puede ser algo local, regional o internacional. Muy bien. Ahora, ¿qué es la costumbre en sí? La costumbre es algo que un individuo o una sociedad hace de manera habitual. Es un hábito. Por ejemplo, es una repetición constante de determinados actos. Repetimos constantemente hacer cola en el banco. Disculpen que tanto le traigo el mismo ejemplo, pero es algo
que es muy claro, las colas, las famosas filas que se hacen en el supermercado, usted tiene que esperar a que le toque su turno para poder pagar, para poder dejar su salario en el supermercado. Son situaciones muy en los parqueos, usted tiene que saber que cuando ya hay un cono rojo en un parqueo ya no se puede entrar porque está lleno, eso ya es una costumbre, ya son situaciones que son convencionalismos sociales. Recuérdense que la costumbre es un convencionalismo social. Estamos convencidos de que sí hay que hacerlo para que caminemos bien. No está en una ley, no está escrito, por favor, pero sí sirve de referencia para la ley. Muy bien. Dentro de este país existen costumbres en cada departamento, municipio e incluso aquí en los barrios. Las costumbres están de acuerdo al contexto de cada lugar. Siempre hay costumbre. El ser humano actúa por costumbre. Muy bien. Ejemplo de esto que me traje yo, esto de la comida mexicana, me llamó la atención porque en la comida mexicana en todos lados tenemos platillos típicos, ¿verdad? Y toda la cuestión, pero hay una característica de la comida mexicana. ¿Alguien sabe cuál es la característica de la comida mexicana? Que le guste o no le guste, siempre ¿Qué es lleva. picante, profe? ¿Ah? El picante. ¿Qué es Muy picante? bien, muy bien. Es que es algo increíble. Allá en México no le preguntan a usted si le gusta el chile. Ahí le tiene que gustar el chile o no comer en la calle, porque eso es muy característico de la comida mexicana. Es una costumbre echarle chile a la comida mexicana. Y por eso me atreví a ponerles ese pequeño ejemplo. Muy bien. Aquí, por ejemplo, es una costumbre comer tamalito los sábados. Dichosos los que pueden comer tamalito, que no tienen esta dieta que estoy llevando que me cae mal. Muy bien, ay, disculpen. Muy bien. Vaya. Vaya. Ahora ya vimos que es costumbre. ¿Verdad? Ahora costumbre como fuente del derecho. Vaya, muy bien. Eso del tamalito, eso de que el chile picante, bueno, todo chile es picante, eso de la comida mexicana con chile, o por ejemplo aquí que los recaditos siempre llevan ciertos condimentos especiales y todo eso ya es una costumbre relacionada, como quien dice, en primer grado, llamémosla así, muchas gracias, en primer grado. Muy bien. Ahora, ya como fuente del derecho ya podríamos hablar de otra situación. Lugares donde los abogados, los jueces, los fiscales van a buscar las respuestas jurídicas para resolver un caso concreto. Cuando el jurista utiliza la costumbre para ir a resolver un caso, ya es una fuente del derecho. Cuando usted se come su tamalito el día sábado, es una costumbre que no es fuente del derecho aún. Muy bien, pero ya que haya un problema porque hubo una situación relacionada a, póngale una riña que hubo porque no le vendieron el tamal o porque aspectos pero muy de acuerdo a aspectos, mejor se lo pongo más sencillo, aspectos que no estén dentro de una ley, pero que la gente vaya a un abogado para que se resuelva, esa ya es fuente del derecho a la costumbre, que vayamos a ver, es que por costumbre tenía que comerse su tamalito, pero ahí vino otra persona y no se lo dejó comer y mire usted, yo estaba antes y él tiene que respetar la cola porque me dejó sin mi tamal y todo eso y en realidad se volvió un problema serio, ya después llegó a la riña y todo y entonces el jurista tiene que tomar esa fuente de costumbre, esa costumbre como una fuente del derecho para poder definir qué es, quién tiene la razón. Póngale que el que hizo la cola y el que no respetó golpeó al otro. El que estaba en su derecho de hacer la cola golpeó al otro, óigame bien. Entonces ya el delito ya es para él. No solo estaba haciendo cola, sino que ahora lo van a incriminar. Es cierto, yo me defendí y golpeé al otro. Entonces el abogado tiene que llegar. Ay, pero es que él por costumbre tiene. Y aparte de eso, él estaba en la cola y se vio ofendido porque la otra persona le quitó su cola, prácticamente el otro tuvo la culpa, ¿verdad? El que resultó golpeado. Y fíjese que el delito de lesiones, el de lesiones sí está en la ley, pero ahí no pudo haber actuado el juez acusando a la persona que golpeó al otro, porque el otro estaba en su derecho y simplemente se defendió, simplemente se defendió. Entonces ahí el juez tomó la costumbre de hacer cola y de respetar la cola y que tiene razón el que estaba en la cola antes, aunque haya golpeado al otro y aunque lo otro sí sea un delito que esté en la ley, pero primero la costumbre le sirvió como ejemplo al abogado. Muy bien.
para que se convierta de obligatorio cumplimiento consuetudinario, palabra para su glosario, por favor, y le adelanto que consuetudinario es lo que se hace todos los días, es lo que se hace seguidito. Muy bien. Hay dos características para que se convierta en obligatorio en una costumbre. La primera es la existencia de un conjunto de reglas sociales, que haya un convencionalismo social. Recuérdense que ya vimos los convencionalismos sociales. El convencionalismo social es algo que a usted y a mí nos convence de que tengamos que practicarlo. No entremos al banco a la carrera y no hagamos cola. Muy bien, ese es un convencionalismo social. El policía lo saca a usted del banco si no respeta eso y no está en la ley. Y usted le puede decir al policía, bueno, ¿y por qué me saca? Eso no está en ninguna ley. Son situaciones muy, pero muy delicadas en el aspecto de que sea uno salvajito y que no quiera cumplir con los convencionalismos sociales. Muy bien, eso es lo primero que debe que esté regido como convencionalismo de una sociedad. Derivado del uso más o menos largo, debe verificarse que exista en una determinada sociedad y que tenga un objetivo, el orden. Hacer filas es el objetivo de mantener el orden y respetar al que madruga. Muy bien. Tales reglas se transforman en derecho positivo aplicable cuando los individuos que la practican la reconocen. Entonces, no solo tenemos que tener la existencia de un conjunto de convencionalismo social, sino que la misma sociedad la reconoce que sea obligada, como si se tratara de una ley subjetiva. Ya la subjetiva ya está escrita, pero esto aún no está escrito. Sin embargo, ya puede intervenir un abogado y ventilar esto en un tribunal. Muy bien, costumbre, siendo costumbre, sin que esté en un escrito. Porque dicha sociedad la considera una regla obligatoria y de cumplimiento. Cuando una sociedad dice, muy bien, esto lo vamos a hacer porque es un convencionalismo social, de acuerdo, es algo que si usted no lo cumple, lo vamos a sancionar, entonces todos estamos de acuerdo, entonces ya se constituye en una fuente del derecho y ya el abogado ya lo toma como una norma jurídica. Muy bien. Generalidades de la costumbre. Se habla, por tanto, de la existencia de un elemento material y la reiteración de un comportamiento objetivo. Muy bien, cuando hablamos del elemento objetivo, se puede verificar fácilmente mediante los sentidos. Se refiere a la conducta generalizada que se lleva a cabo de forma constante, una y otra vez durante un periodo de tiempo largo. Ese es el elemento objetivo de la costumbre, que se lleve, que se realice, no está escrito, pero es constantemente tenemos que realizar estas actividades, si no nuestra sociedad va a verse involucrada en conflictos, en problemas personales. Muy bien. Ahora, el elemento subjetivo se trata ya de la asunción por la parte de la mayoría de los miembros de una sociedad, de que es preciso actuar de una forma determinada según la obligación jurídica y que si no se realiza ese comportamiento pueden haber sanciones jurídicamente. Eso ya es más general. Un elemento objetivo es verificar fácilmente con los sentidos, lo que vuelvo a repetir, hacer cola en un banco, hacer cola en el supermercado, no fumar donde hayan niños o donde hayan personas que no les agrade ese olor, no orinar en la calle. Eso es algo que también de ahí sí deberían de tomar a todos los caballeros que hacemos eso en alguna oportunidad. Eso es algo que no debería de suceder, eso es algo antihigiénico, es algo de todo. ¿Cómo son ustedes las damas de bonitas y de respetuosas? Que ustedes se aguantan, disculpen, pero ustedes se aguantan hasta que encuentren un lugar apropiado para hacer eso. Ah, no, el cochinote del hombre, donde quiera, y hay algunos que ni siquiera buscan lugarcito, pero no hablemos de esas cosas. Va, eso ya es en una forma objetiva, lo pequeño. Ahora ya subjetivo sería que todo el pueblo de San José Pinula y todo mundo dijera, es prohibido que la gente se orine en la calle. Disculpe que haya tomado eso como ejemplo, disculpe, pero ya en una forma subjetiva. Y el que lo haga va a tener una sanción económica. Aún no está escrito en la ley, aunque sí debería de estarlo. Aún no está escrito en la ley, pero ya todo mundo nos pusimos de acuerdo de que así fuera. Entonces ya es subjetivo, ya no es subjetivo, ya muy bien. Y el que no lo haga va a tener una sanción económica. Objetivo es porque usted inmediatamente lo mira, no se puede hacer nada, únicamente tal vez llamar la atención. Subjetivo ya es porque va,
ya está el objeto de la situación, ya lo subjetivo es, se va a sancionar. Si no lo hace, se va a sancionar. Muy bien. Objetivo y subjetivo, el elemento de la costumbre. Hay diferentes tipos de costumbre y estos están relacionados con el derecho romano y que aún lo tenemos nosotros por encima de nuestra educación y se describe en términos del latín. Es una costumbre de secundum legem que esta está de acuerdo a la ley. La costumbre secundum legem está de acuerdo a la ley y el latín es fácil. Aquí dice costumbre según la ley. Eso dice aquí, secundum ley. Esto quiere decir que la costumbre está de acuerdo a la ley. Costumbre prater leiem, llena los vacíos sin que en ningún momento pueda contradecirla. Por ejemplo, no suministrar a menores de edad bebidas alcohólicas. En ninguna ley, porque sí debería haber una ley, dice que al menor de edad hay que permitirle tomar bebidas alcohólicas. Muy bien. ¿Y qué se va a hacer entonces? Entonces el abogado toma su recurso de amparo y dice que esta es una costumbre prater ley, que necesita llenarse ese espacio y que a un menor que se le sorprenda con esto, o más aún, un mayor que se le sorprenda dando algo, puede tener consecuencias jurídicas. Llena un espacio de la ley. Y una que dice costumbre contra ley. La palabra es clara, el latín es sencillo. Es una costumbre contra la ley. Es aquella costumbre que va en contra de toda la ley. Por ejemplo, aparcar en zonas prohibidas por la vía, no pagar los impuestos, participar en peleas de perros, mordidas, las famosas mordidas que se le da cada rato a los de la PNC que ponen sus conitos ahí para estar molestando a los pobres motoristas y las funciones públicas. Todas esas son costumbres en contra de la ley. Vaya a decirle eso a estos policías bandidos que solo perjudicando al trabajador y el trabajador que por alguna necesidad o por alguna situación económica no tiene sus papelitos cabales y los están perjudicando y descaradamente les quitan lo del desayuno, almuerzo o cena, dependiendo del horario que tomen. Hay una costumbre mercantil también y esa es muy importante. Aquí es donde entra la de hacer cola en los supermercados. Un conjunto de usos prácticos que realizan los comerciantes y que cumplen con los requisitos exigidos por la ley. Cumpliendo dichos requisitos de la ley y de uso consuetudinario, ya sabe usted que consuetudinario es practicar algo todos los días, entonces por ende es fuente del derecho. Las costumbres en materia mercantil tendrá la misma fuerza que la ley, siempre y cuando no vaya en contra de la ley. Toda costumbre que esté dentro de un marco social, y usted no me lo va a negar, las buenas costumbres hay que observarlas. Peor cuando son las buenas costumbres en sociedad. Eso es algo que se le quedan viendo a usted con ojos de que lo quieren matar de una vez cuando usted no cumple con una ley social. Si usted está haciendo cola y mira que alguien se va a colar así repentinamente, tal vez alguien muy valiente le va a decir que qué es lo que está haciendo y tal vez hasta lo saque de la cola, pero la otra gente únicamente va a tener que conformarse con ver a una persona abusiva, irrespetuosa y que no vive de acuerdo a las costumbres de una ley. Eso es una costumbre que hay que tener muy en cuenta. Constituye también un mecanismo ágil para que una práctica comercial pueda ser certificada como costumbre mercantil. Por ejemplo, la salida de un hotel, esa es alguna situación que usted sabe que al término de cierta hora dentro del hotel, usted tiene que abandonarlo o tiene que pagar otro día más en el hotel o una noche más en el hotel. Esas son situaciones, son costumbres mercantiles. También una costumbre mercantil, y no debería ser costumbre, sino que esto sí debería de serle, es imprimir la R en los productos registrados por sanidad. Hay muchos productos que ni siquiera la fecha de vencimiento tiene. Son aspectos que deberían de ser sancionados por la ley. Eso es todo nada más en cuanto a las costumbres como fuente del derecho, y nuestra última actividad con valor de 10 puntos va a ser: primero, anotar el presente contenido en su cuaderno. Cite 5 ejemplos de costumbre mercantil en Guatemala. Por favor, 5 ejemplos de costumbre mercantil. Algo que, ahí ya le puse 2, por ejemplo, usted anote otros 3. Algo que no sea necesario, por ejemplo, una costumbre mercantil fácil. Dígame usted cuál es la costumbre mercantil más común que puede haber y que nosotros la hacemos todos los días.
Fácil, fácil. Una costumbre mercantil que no esté en la ley y si no hay problemas serios, usted no la cumple. Enviar constancia de aprendizaje por este medio, por favor. ¿Cuál creen ustedes que es una costumbre mercantil y que si no se, que todos la practicamos y que no se lleva a cabo, primero no se lleva su producto, segundo puede haber un gran problema. Para que tenga tres. Ya sabe que una costumbre mercantil podría ser que usted sabe que a cierta hora se termina el tiempo del hotel y uno tiene que salir. Otra costumbre mercantil, ¿cuál fue la otra que vimos? La otra